Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Me da mucho gusto poder saludarles, aunque sea por internet por ahora, pero queremos darle gracias a Dios por este tiempo también en el cual podemos seguir estudiando de la palabra de Dios, poder seguir compartiendo con ustedes estos temas que Dios pues ha puesto en nuestras manos. Y en este día, hermanos, vamos a iniciar una serie de temas la cual lleva por título Aprendiendo de Jesús. Espero que puedan ya estar listos para tomar notas con su Biblia y estar tranquilos para poder escuchar la palabra de Dios este día. Stephen Covey, en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, nos revela un estudio muy interesante que él hizo a raíz de un problema que tuvo una situación que tuvo con uno de sus hijos. Él empieza a hacer una investigación y un estudio acerca de la literatura que habla acerca del éxito. Él toma un periodo de 200 años para investigar, estudiar y leer todo lo que se habla acerca del éxito. Y él hace un hallazgo muy interesante. Él encuentra un parteaguas de tiempo y contenido en esta investigación. Resulta entonces que los primeros 150 años de su análisis, de su estudio, donde estuvo estudiando pues todos los libros que pudo acerca del éxito, todas las revistas, las conferencias y todo lo que se hacía acerca del éxito, durante los primeros 150 años, es decir, por ahí de 1776, justo cuando Estados Unidos promulga su independencia, a más o menos la Primera Guerra Mundial, el término de la Primera Guerra Mundial. En ese periodo él encuentra que básicamente toda la literatura que se ha escrito acerca del éxito tiene mucho que ver con valores morales, principios morales sólidos en la sociedad, virtudes, cualidades de carácter, por ejemplo, amabilidad, honestidad, paciencia, trabajo arduo, la justicia, la modestia, en fin, todas esas virtudes y cualidades que, hasta esa época se promovían para tener una relación cordial con los demás y poder tener éxito en las cosas que se emprendieran. Pero los últimos 50 años, él descubre que prácticamente toda la literatura y todo el escrito acerca del tema tenía mucho que ver con la personalidad. Cosas como más superficiales como la imagen, como la capacidad de las relaciones públicas, actitud mental positiva y cosas más superficiales como esas. Incluso él descubre que estaban implícitas ahí en esas filosofías o en esa información, pues la manipulación e incluso la amenaza. Este escritor, hermanos, divide entonces estas características en lo que él llama la ética del carácter y la ética de la personalidad en esta segunda parte de su investigación. Y sabemos entonces, hermanos, por lo que vemos, por lo que hemos vivido, que estamos en esa parte, desafortunadamente, donde la imagen, donde la personalidad se exalta más que los valores principales y valiosos. Esta ética de la personalidad ha ganado mucho terreno en los últimos años, desafortunadamente, y ha llegado a lugares ridículos en la mente del ser humano. Incluso nosotros, hermanos, hemos sido contaminados a través de estas filosofías y muchas veces, desafortunadamente, actuamos así. Quisiera que a través de este tema aprendiéramos y recordáramos una cualidad importantísima. Quiero compartirles lo que considero nos puede llevar a tener éxito en todas las áreas de nuestra vida, a alcanzar logros grandiosos, espirituales, familiares e incluso, ¿por qué no?, laborales. Esta serie de temas, hermanos, Aprendiendo de Jesús, pretende redireccionar nuestra mente para volver al modelo, para que volvamos a nuestro ejemplo supremo, a la persona que cumplió la voluntad de su Padre, quien fue perfecto, recto, honesto, fiel. Y este es, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Y para poder iniciar nuestro tema, hermanos, quisiera que pudiéramos revisar unas definiciones de la obediencia, que ese es en sí nuestro tema el día de hoy.
la obediencia, y el término de la obediencia en algunos otros significados nos dice que, perdón, indica el proceso que conduce de la escucha atenta a la acción. Eso es lo que una de las definiciones nos dice, escuchar atentamente y después ponerlo en práctica. El obedecer entonces se realiza por medio de consecuentes acciones apropiadas, lo que se ha instruido, y también de omisiones. La acción de acatar la voluntad de alguien es otro de los significados o de las acepciones que podemos encontrar en la definición. Acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece como una norma o de lo que ordena la ley. Entonces nosotros como cristianos pues estamos sujetos a la voluntad de Dios y entonces obedecer sería pues acatar su voluntad, lo que Él nos manda. Este tema, hermanos, pues desafortunadamente no podemos tratarlo en su totalidad en 30 minutos, ya que tenemos pues infinidad de textos que tendríamos que leer para poder darnos cuenta de lo que la Biblia habla acerca de la obediencia. Pero pues vamos a entrar entonces en materia y por favor les pido que vayamos a Filipenses 2, 6 al 8. Vamos a revisar esta porción para ver qué es lo que dice y por supuesto habla de nuestro Señor Jesucristo y la característica que estamos viendo hoy. Dice Filipenses 2, 6 al 8, el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y aquí viene la parte que nos corresponde, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aunque en algunas ediciones de la Biblia, hermanos, esta parte exalta o enfatiza más la humildad de Cristo, quisiera centrarme en lo que respecta a nuestro tema, la obediencia de Cristo a Dios, como lo dice aquí. Quien es obediente hasta la muerte y muerte de cruz, versículo 8. Esta porción, hermanos, nos indica que la muerte de cruz, y lo enfatiza así, pues era tremendamente humillante para un judío. Morir en la cruz era algo terrible. Creo que la obediencia, hermanos, es el principio de todo. Pues, por ejemplo, nadie podría ser humilde si no supiera que la soberbia es desagradable. Para mí, la obediencia, de acuerdo a lo que hemos estudiado, significa todo. Si nosotros pudiéramos ser obedientes a Dios solamente y buscar la obediencia todos los días, sería suficiente para entonces alcanzar otras áreas que para Dios no son tan importantes como la obediencia. Nadie podría ser humilde entonces si no supiera que la soberbia es desagradable, por ejemplo, que desestima a las personas, las humilla y las desvaloriza. También creo que nadie podría ser respetuoso de la ley si no supiera que esto o aquello es delito, por lo que al conocerla y obedecerla, pues nos libramos de las consecuencias. Así es que obedecer pues tiene su importancia y la Biblia nos lo menciona que Jesucristo hizo eso al pie de la letra hasta cumplir su propósito llegando a la cruz del Calvario. Ahora bien, ¿qué pasaría si alguien nos dijera, bueno, pues es que, ¿qué tal si alguien no conociera la ley? ¿Qué pasaría? ¿Podría ser obediente? ¿Podría seguir las reglas? Si alguien en un lugar muy remoto, ya sea en las montañas o en la sierra, dijera, pues no, es que yo no me porto bien, yo no soy obediente, yo no sigo la ley porque pues no la conozco en realidad. Bueno, si ese fuera el caso, si alguien no conociera la ley, de cualquier forma sabemos por naturaleza en general lo que es bueno y malo, ¿no es así? O de forma cultural, por ejemplo, de forma natural, ya sea que uno estuviera viviendo en lo más recóndito de un lugar, aún así sabemos dentro de nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Algo nos dice en nuestro interior que estamos haciendo lo correcto o no, lo sentimos. Si nosotros golpeáramos a alguien, sentiríamos ese dolor muy probablemente de lo que sintió esa persona a la que estamos ofendiendo. O también, si no fuera de forma natural, también tenemos la posibilidad de conocer lo que es bueno y lo que es malo a través de la cultura. Un pueblo tiene sus normas y sus leyes muy particulares, puede variar de un lugar a otro,
Pero yo estoy seguro que si fuéramos a Argentina, por ejemplo, y le preguntásemos a un ateo qué opina de si robar es bueno o malo, muy seguramente nos diría, pues es malo, es un delito, no está bien. O si fuéramos a España y le preguntáramos a un ateo si tratar de defraudar a alguien o defraudar a alguien sería correcto o incorrecto, diría que sí. Aunque sabemos lo que es bueno y lo que es malo, no hay excusa. Aunque pudiera alguien apelar a eso y decir, no, pues es que no sabía. Bueno, de todos modos, no hay excusa. Y quiero invitarlos, por favor, a Romanos 1 y 2. Vamos a revisar algunas porciones para confirmar y de una vez dejar esta parte clara a través de la Biblia. Romanos 1, por favor, hermanos. Vamos a encontrar ahí verdades sumamente importantes para lo que estamos hablando. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces aquí vemos, hermanos, que no hay excusa como para no hacer lo bueno. De alguna u otra forma Dios nos ha mostrado a través de la naturaleza, a través de la Biblia, a través de Jesucristo, lo que es bueno y lo que es malo, lo que Él define como bueno o malo. Y fíjense, Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, en esta porción, hermanos, en este texto, en este versículo, vemos que en ese juzgar hay un mínimo de conocimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Alguien remotamente que pudiera, en un lugar que pudiera apelar a decir, yo no sabía exactamente lo que se tenía que hacer, en este versículo nos muestra que en el juzgar hay un conocimiento, aunque es muy básico o primitivo, de lo que es bueno y lo que es malo. Por eso está juzgándolo, como bueno o como malo. Y el versículo 12 al 15 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, de cualquier forma. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces vemos, hermanos, que de cualquier forma para obedecer y hacer lo bueno no hay excusa. No hay alguien que podría decir delante de Dios, es que yo no lo sabía, yo no me porté bien porque pues nadie me lo enseñó, sino que aquí en nuestra mente y nuestro corazón algo nos dice, Dios nos dice, porque somos hechos a imagen de Él, que algo está mal. Ahora, ¿por qué es importante obedecer, hermanos? ¿Por qué esto es tan importante y por qué de alguna forma Dios ha querido que iniciemos esta serie de temas observando esta cualidad? ¿Por qué? Miren, en 1 de Samuel 15, vamos a ver lo que Dios quiere y la importancia que Dios le da a este tema. 1 de Samuel 15, 22, dice Samuel esto. Obviamente Dios hablando a través de Samuel dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, o sea, en lo que hacemos aparentemente para Él, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y fíjense lo que dice contundentemente, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces Dios se complace más en obedecer que en otra cosa, en principio. Entonces, esa es la importancia de obedecer. Hoy veremos dos resultados, hermanos, muy rápidamente acerca de la obediencia.
Fíjense lo que dice en Mateo 17 acerca de Cristo. Aquí está con los apóstoles y entonces en este versículo vemos cómo es que la obediencia a Cristo es declarada con la confirmación de su Padre. Y dice, cuando se abren las nubes y hay una voz, escuchan todos una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí lo tengo, vamos a leerlo directamente de aquí. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Con esta declaración, hermanos, Dios estaba confirmando el carácter obediente de Cristo, su aprobación hacia Él. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y se complacía en la obediencia de Cristo, que era total, y eso le honraba y le alababa. Y después en 2 de Pedro, hermanos, 1:17, Pedro dice, confirmando lo que atestiguó acerca de este momento, y dice, sí, nosotros somos testigos de que escuchamos una voz que decía eso, que Dios se complacía en su Hijo. Por esto es necesario, hermanos, dejar atrás todas esas ideas acerca de la personalidad y cómo nos vemos y todo, y volver al modelo. Es necesario volver a aprender de Jesús, imitar su carácter, su obediencia, tener una vida limpia, y sin duda esto tendrá a Dios contento, respetado y temido. La obediencia entonces, hermanos, muestra honra, alabanza y olor grato a Dios. El Salmo 101, quiero hacer referencia a este salmo en este momento, porque ahí podemos ver cómo es que Dios se complace con los hijos que obtienen ciertas cualidades o características, que buscan la obediencia. Sin duda la obediencia nos lleva a hacer muchas cosas y ahorita lo vamos a estudiar de manera rápida. En este salmo, hermanos, yo también veo una división. Primero empieza hablando David y ya se inicia con una declaración de algunas decisiones que él está tomando en varios aspectos de su vida. Fíjense, dice, alabaré a Jehová con todo el corazón. Perdón, es 101. Estaba en el 111. Dice, misericordia y juicio cantaré a ti yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Y aquí entonces, en esta primera parte del Salmo, hermanos, vemos cómo es que David empieza a hacer o a declarar algunas decisiones que ha tomado en su vida en varios aspectos. Lo que ha decidido hacer en su casa, ser íntegro, cuidar sus ojos y las relaciones que ha decidido evitar o las personas a las cuales ha decidido evitar. Pero repentinamente en el versículo 6 vemos o percibo cómo es que pareciera que cambia de escritor. Ahora ya no es David, sino es directamente Dios hablando. Y termina Dios el Salmo estableciendo ciertas cualidades que no pueden venir si no es a través de la obediencia. Por ejemplo, dice el versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Pues ¿quién es una persona fiel, una persona leal, hermanos, si no es una persona que en primera instancia obedece? Y esta clase de personas con estas características es de quien se complace el Señor. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Una persona obediente, una persona fiel, es la persona que estará con el Señor, en su presencia, en su compañía continua. Dice después, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Un cristiano obediente, hermanos, es un cristiano que va hacia la perfección, que va madurando cada vez y entonces procura agradar a Dios a través de esa madurez, muestra su obediencia a través de la madurez que va adquiriendo. Y dice él, este me servirá.
Entonces, una persona que obedece va camino a esa madurez, hermanos, y Dios se complace en ellos, se complace cuando nosotros le obedecemos y entonces podemos ya servirle. Dice el versículo 7, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Una persona corrupta, una persona fraudulenta, no le agrada a Dios y no habitará en la casa de Dios simplemente porque a Dios desaprueba esas cosas, desaprueba el fraude, desaprueba el engaño, desaprueba todo eso que hace que una persona no sea apta, no se acepta para estar en la presencia de Dios. Y dice por último, el que habita mentiras no se afirmará delante de mí. Dios se complace, hermanos, con una persona veraz, una persona que es honesta, una persona que no anda mintiendo a todo mundo para lograr ciertas cosas. Dios se complace entonces con las personas que tienen estas características y entonces cuando un hijo de Dios, nosotros, somos obedientes, vamos a alcanzar esta clase de cosas y estaremos honrando y alabando a Dios por medio de nuestro corazón. Claro que un creyente, hermanos, un hijo de Dios agradará al Señor con su obediencia, con su fidelidad, con su crecimiento constante y con su honestidad y con todo lo que hagamos para Dios. Esto hará, hermanos, que Dios se sienta temido, respetado, honrado y alabado. Ahora, ¿qué más produce, hermanos, para avanzar la obediencia? La obediencia también produce bendición. Vamos entonces a Mateo 7:24 para poder seguir analizando la bendición de Dios. Mateo 7:24. Bien, ¿ya lo tienen, hermanos? Porque yo todavía no. Mateo 7:24. Vamos a ver lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Se los voy a leer. Dice, cualquiera que me oye pues estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esta porción, hermanos, es una de las más asombrosas analogías, a mi parecer, de nuestro Señor Jesucristo, que muestra su profunda sabiduría, ya que no solo es verdad y se aplica a nuestra propia vida, sino que es una invitación a escuchar y a obedecer para nuestro propio beneficio. Escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él nos instruye, pues trae bendición y en cosas importantes sobre todo. Esta porción, hermanos, tiene tanto impacto en general en la vida de las personas y de los hijos de Dios, no solo porque se dijo en un momento en el que se estaba dando una instrucción, sino por la persona que lo dijo, que fue obediente, que tenía el testimonio de poder decir estas cosas y que fuera creíble y que tuviera impacto y que fuera permanente. Una persona que no tenía nada que reprochársele, una persona veraz, congruente, con un carácter intachable. La invitación, hermanos, entonces es a obedecer, que lo que él ha dicho anteriormente desde el capítulo 5 hasta entonces y todo lo demás tiene sentido, es importante. Él ha dicho anteriormente que esto que hagamos para Él y que obedezcamos nos llevará a una vida de gozo, que nuestra vida será firme, estable. Y yo creo que muchos de nosotros necesitamos eso, ¿no es así? Tener una vida estable, tener una vida tranquila, donde haya pues paz y armonía y una serie de cosas que a veces no tenemos, incluso por largo tiempo. Una vida casi indestructible. La obediencia es importante, hermanos, pues es para bendición de nuestra vida y de nuestra familia, de nuestros hijos y cómo crecerán y cómo serán formados. Es importante obedecer. Al final solo tendremos una oportunidad para aprovechar, pues después de la muerte nada podemos hacer, nada haremos ya. Debemos aceptar entonces, hermanos, que a veces nos cuesta mucho trabajo seguir las instrucciones, aunque sea en algo tan básico y tan ordinario. Como varones a veces
nos sentimos autosuficientes, no queremos depender de alguien, no queremos seguir al pie de la letra las instrucciones, en cosas tan básicas, hermanos. Por ejemplo, si vamos un día al banco o a alguna dependencia de gobierno a hacer un trámite y hay un cartel ahí que dice información, tome su turno o fórmese, ¿no? Y entonces hay una fila ahí de unas 8 o 10 personas que están esperando su turno porque van a pedir información. Pero a nosotros se nos parece demasiado ocioso estar formados, sino simplemente vamos a preguntar algo pues muy sencillo que nos va a tomar un par de segundos. Y entonces evitamos esa instrucción y vamos directamente hasta la persona que está dando la información. Le decimos, oiga señoritas, yo solamente quiero preguntar esto, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, pues ya no seguimos las instrucciones y todas esas personas que están ahí, pues se nos quedarán viendo así como que, oye, pero ¿qué pasa? Pues si nosotros también venimos a eso, va a ser algo rápido, ¿no? O cuando hay un letrero de no estacionarse, por ejemplo. Bueno, pues ¿qué hacemos? Me brinco esa instrucción o esa norma y digo, tal vez no aplica para mí, tal vez va a ser un ratito, voy a estar aquí 2 segundos y me voy. Y entonces a veces nos cuesta seguir las instrucciones aunque sean tan básicas. Debemos, hermanos, romper con las estructuras de pensamiento que nos hacen no seguir las instrucciones al pie de la letra. Escuchar más atentamente y obedecer, aunque nos parezca pues demasiado simple o que no es tan importante. Debemos romper entonces esas estructuras de pensamiento, hermanos, que nos impiden ser dóciles y atender a la instrucción, por muy sencilla o intrascendente que nos parezca. Quizá esto, hermanos, viene de no escuchar atentamente lo que se nos dice, podría ser, o tal vez viene del desinterés que nos causa esa instrucción o esa norma, o tal vez el menosprecio. No nos interesa, no lo creo tan importante, no lo voy a seguir, no lo voy a escuchar, no lo voy a obedecer. O quizá también pueda venir esa desatención a obedecer ciertas instrucciones tan básicas, puede venir de nuestra soberbia. Eso no aplica para mí, no tiene nada de malo, en fin. Quizá hay momentos, hermanos, en que nosotros pensamos que ciertas cosas son muy exageradas, que una pequeña equivocación no debería ser tan influyente o que cambiar ligeramente una instrucción no debería ser para tanto. Cuando hemos leído acerca de la tentación de Jesús en el desierto, ¿qué pensamos? O lo que hubiera pasado si Cristo hubiera bajado de la cruz o se hubiera aprovechado de su poder para su propio beneficio, quizá tener buena comida en ciertos momentos, o tener una buena cama o una mejor casa. ¿Qué hubiera pasado? O que simplemente el Señor no se hubiera bautizado por Juan, sino que Él hubiera bautizado a Juan. ¿Qué hubiera pasado? ¿Lo han pensado? Podríamos decir, bueno, es que era el Señor, podía hacerlo. Él tenía el poder, Él es el dueño de todo. Lo pudo haber hecho y no hubiera podido pasar nada. Pero en Romanos, hermanos, vamos a Romanos, por favor, y nos va a decir por qué era tan importante que se cumpliera esto. Romanos 5, 18 y 19, vamos a leerlo. Romanos 5, 18 y 19 dice: así que como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Pero fíjense, de la misma manera, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres vino la justificación de vida. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Pues la obediencia. Y el versículo 19 lo dice: porque así como por la desobediencia de uno, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, esto responde perfectamente las preguntas que acabamos de hacer, hermanos. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera pensado en algún momento que obedecer ciertas cosas podía ser insignificante, podría ser algo no tan trascendente? Bueno, aquí vemos entonces que de acuerdo a este versículo no hubiéramos sido justificados, simplemente
no tendríamos la salvación y esperanza. Si Cristo hubiera cambiado o desobedecido, aunque fuera en algo que pudiéramos considerar muy pequeño. Pero nos olvidamos, hermanos, que Dios es 3 veces santo y que estas cosas que Él ha dicho son serias e importantes para Él. Es importante hacerlo. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados para ser santos, ser fieles, obedientes a la verdad. A través de la vida cristiana hemos sido probados en muchos momentos y nos enfrentaremos a muchas situaciones. Incluso justo ahora y después que termine este periodo de tiempo, estaremos enfrentándonos a muchas cosas. Nos hemos enfrentado ante personas que no conocen al Señor, hemos sido probados a través de eso, en el trabajo, en la calle o en nuestro propio vecindario, incluso en nuestra salud hemos sido probados. El tema es, ¿estamos pasando la prueba? Cuando vienen situaciones a nuestra vida, ¿pasamos la prueba? ¿Estamos obedeciendo a Dios ante cualquier persona y ante cualquier situación? Es decir, ¿qué hay de las influencias? ¿Qué hay de las amistades? ¿O ante la presión o la necesidad? ¿Estamos obedeciendo a Dios? Ahora que la economía se está disminuyendo y los trabajos escasearán, ¿nos mantendremos dignos? ¿Dependeremos de Dios? ¿Seremos honestos aún en las situaciones más difíciles? ¿Esperaremos en Jehová? ¿Haremos lo que es correcto? Descubramos, hermanos, esta es la invitación de Dios para nosotros. Descubramos las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros justo detrás de la obediencia. Pedimos a Dios que nos mantenga obedientes y que a través de la obediencia podamos honrarle y eso traerá bendición a nuestra vida. Que Dios les bendiga, hermanos, espero que estén muy bien y que el Señor los guarde y los bendiga y que podamos seguir adelante en este tiempo dependiendo de la mano del Señor. Gracias, Dios les bendiga.